Bien, entonces les decía, vamos a empezar por esto. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción entre espectáculo público y espectáculo deportivo? Si en definitiva los dos remiten a una situación muy parecida, que es un sujeto, ¿no?, que va a convocar a una multitud de personas, más grande, más chica, depende del evento que se trate, a un mismo lugar, a los fines de proveerle un espectáculo de entretenimiento. En algún caso será un espectáculo deportivo, una práctica deportiva de algo. Pues el espectáculo deportivo no es solamente fútbol, es cualquier práctica deportiva. O puede suceder un espectáculo público, un recital, un boliche, cuando no hay cuarentena, obviamente. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esta distinción? La distinción viene a raíz de que cuando tenemos un espectáculo deportivo, este diálogo de fuentes que hay que hacer para ver cuáles son las normativas aplicables va a tener un elemento más, un componente más que en el espectáculo público. En el espectáculo público nosotros vamos a tener que resolver las situaciones aplicando la Ley de Defensa del Consumidor junto con las normas de la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación. En cambio, cuando tenemos un espectáculo deportivo, además de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, como lo hizo la Corte en el fallo Mosca, le tenemos que agregar un tercer elemento, que es la Ley de Violencia en el Deporte 23.184. Vamos a ver que este dato no es menor a la hora de medir la responsabilidad del organizador del evento. Vamos a ver que la ley de violencia en el deporte, que uno piensa en violencia en el deporte y automáticamente remite al fútbol, pero vamos a encontrar fallos donde se ha aplicado a básquet, donde se ha aplicado al rugby, donde se ha aplicado al vóley. O sea, no es únicamente el fútbol donde se aplica la ley, más allá de que es de público conocimiento que los mayores hechos de violencia y los más graves en materia deportiva se dan antes, durante o después de los partidos de fútbol. Ahora, en los dos, como les decía, tenemos una situación igual, ¿no? Esto de un sujeto, puede ser una persona física o jurídica, que va a celebrar múltiples contratos con otras personas a los fines de brindar un espectáculo, y por lo tanto se va a generar un tercer contrato, si quieren, entre el organizador del evento y el espectador. El vínculo entre el organizador del evento y el espectador es contractual, y además es un contrato de consumo. Por lo tanto, el organizador del evento tiene la obligación principal de que el evento se celebre en el día, hora y lugar en el cual fue pactado. Salvo caso fortuito, fuerza mayor, que torne de imposible cumplimiento las prestaciones comprometidas. Si ese fuera el caso, si el espectáculo no se puede celebrar por caso fortuito, fuerza mayor, o culpa de un tercero por el que no se debe responder, o culpa del espectador, y se rompe la relación de causalidad, si es culpa del espectador no pasará nada. Si hay otra cuestión, hay un deber de compensar, esto es, de devolver el dinero que se recibió por la entrada, o si hay reprogramación, de darle el derecho a acudir a la nueva fecha. Y ya. Ahora, si la interrupción del evento se sucede por algún elemento que no tiene entidad suficiente para romper esta relación de causalidad, ya sea porque la interrupción se dio por una cuestión propia del riesgo del espectáculo, como puede ser la intervención de una barra brava en un partido de fútbol, si se da porque el cantante se fue de joda la noche anterior y cuando tenía que subir al escenario no estaba en condiciones de sostener el evento, como pasó con el caso de Justin Bieber hace muchos años. Si se da alguna de estas situaciones, el organizador del evento no solamente debe al consumidor el deber de compensarle los gastos que tuvo, la entrada, sino que además le debe daños y perjuicios. Y ustedes dirán, ¿y qué daños y perjuicios? Y bueno, muchas veces se da que cuando vienen artistas internacionales o cuando hay eventos deportivos importantes, hay gente que viaja desde el interior para asistir al evento, entonces hay gastos de pasajes, hay hotelería, hay alimentación.
hay un perjuicio moral, claramente. Y en el caso, por ejemplo, del partido de Boca y River, la final de River, en la final de la Copa Libertadores, hay un daño moral interesante ahí. Porque quien concurrió a la cancha a ver ese partido, que únicamente pueden ser hinchas de River, asistieron a ver un espectáculo que era único y que no se va a poder volver a repetir. Porque aun cuando Boca y River eventualmente pudieran llegar a coincidir nuevamente en una final de Copa Libertadores, el reglamento cambió de la Copa Libertadores y ahora los partidos se juegan en un estadio en cualquier otro país de América Latina. Entonces, puede ser que se vuelva a dar Boca y River, pero se podrá jugar en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, vaya a saber uno dónde. Entonces, una nueva final de Boca y River, de Copa Libertadores, en la cancha de River o en la cancha de Boca, es muy difícil que pueda volver a darse. Por lo tanto, quien perdió ese espectáculo, más allá del dinero que perdió también la oportunidad de disfrutar, de ser parte de un evento deportivo que no se va a volver a repetir. Y eso genera consecuencias no patrimoniales que hay que indemnizar. Quien asistió en ese momento al recital de Justin Bieber, a Justin Bieber lo ubican todos, sí, ¿no? ¿Saben de quién hablo? ¿Saben lo que pasó cuando vino a la Argentina? ¿No se acuerdan? Tuvo que frenar el recital en pleno recital y no lo volvieron a hacer, por lo que tengo entendido. Claro, el pibe había salido de... Sí, ahí como dice Verónica, tenía una resaca terrible, había salido de joda el día anterior y cuando volvió, y cuando tenía que dar el espectáculo, bancó 3, 4 canciones, se fue y nunca más volvió al escenario, y se fue del país y nunca volvió a la Argentina. ¿No? Entonces, las chicas de 14, 15 años, 13 años que habían ido a ver a su ídolo y demás, imagínense la desazón que tenían. ¿No? Piensen, bueno, todos hemos sido adolescentes y teníamos algún ídolo, alguien que admirábamos, ¿no? Entonces, piensen, ¿no? Lo que le pasó a esta gente que se quedó con estas ganas de ver a alguien que nunca más volvió al país, ni creo que vuelva porque le quedaron un par de causas pendientes por ese tema. Entonces, hay alguien que perdió una oportunidad de algo que no va a volver a hacer. Y ahí hay un daño que tenemos que pensar en cómo se resarce. Entonces, la primera cuestión que tenemos es la del cumplimiento de las prestaciones comprometidas que se tienen que celebrar en día y hora establecidos. Si eso no sucede, si la causa de la suspensión es caso fortuito, fuerza mayor, me acuerdo un recital que tenía programado para dar Calamaro en la cancha de Geva, que lo suspendieron porque se había anunciado una tormenta terrible con rayos, y decían, esto es peligroso porque cae un rayo en el medio de los equipos de luz y tenemos un desastre, y suspendieron el espectáculo con todo criterio, ¿no? Entonces, si sucede algo así, el deber del organizador es de devolver el dinero. Ahora, si la suspensión, si el incumplimiento de las prestaciones viene por alguna otra cuestión, es un incumplimiento contractual y se deben además los daños y perjuicios. Pero además de la celebración en el tiempo y hora pactados del evento, los organizadores, por imperio del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, claramente tienen además una obligación de seguridad frente al espectador. Lo cual es muy sencillo. Entra sano, sale sano. ¿No? No como suele suceder en los recitales del Indio o de los Redondos cuando yo era joven, que he ido a ver a los Redondos, a la cancha Racing, ¿no? Entraba sano y salías acuchillado. Claramente, si esa es la situación, el organizador del evento tiene una responsabilidad frente a la víctima del daño, porque tiene que garantizar la seguridad adentro del lugar. Ahora, ¿es únicamente el organizador del evento quien tiene la garantía? Y no. Y acá sí ya vamos a empezar a hacer una distinción entre espectáculo público y espectáculo deportivo. Si vamos al espectáculo público, como les dije hace un ratito, el contrato se nutre, se construye a partir de un organizador celebrando contratos con los otros intervinientes, ¿no? Entonces, el organizador celebra un contrato con la banda de música, celebra un contrato con el iluminador, con el sonidista, con la seguridad privada, con el que le va a armar el escenario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una conexidad contractual
entre todos ellos, porque todos esos contratos son necesarios para cumplir con la finalidad común, que es la celebración del espectáculo público. Entonces, si a alguien que concurre a un espectáculo público lo golpea personal de seguridad privada, la responsabilidad va a ser del organizador, pero también de la empresa de seguridad privada, y de todos los que celebraron ese contrato, incluyendo la banda de música, porque eso es parte. Después, entre ellos, tendrán acción de repetición. Después, entre ellos, si pagó la banda, después tendrá acción de repetición contra el organizador o contra la seguridad privada. No es un problema intracontractual. Frente al espectador, la responsabilidad es solidaria. Estamos hablando de responsabilidad civil, no estoy hablando de responsabilidad penal, donde la responsabilidad penal es de autor. Claro, ahí hice este comentario justamente por lo que acaban de acotar de Cromañón. En Cromañón, la responsabilidad de la banda fue de tipo penal, porque lo que entendió la justicia penal es que la banda cometió acciones típicas a título personal y por eso tuvo una condena. Suponiendo que la banda no hubiera hecho las cosas que hizo, y aun cuando Callejeros no hubiera tenido nada que ver con el desastre que fue eso, aún así hubiera tenido una responsabilidad civil de hacerse cargo de los daños frente a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes. La responsabilidad civil, como se deberán acordar del cuatrimestre pasado de obligaciones, no tiene nada que, del anterior, perdón, no tiene nada que ver con la responsabilidad penal. Puede haber responsabilidad civil sin responsabilidad penal. Es muy raro que haya una responsabilidad penal sin responsabilidad civil, eso es más difícil, pero digo, en el caso de Cromañón, Callejeros tuvo una responsabilidad penal. Digo, aun cuando Callejeros no lo hubiera tenido, frente a las víctimas tenían una responsabilidad civil. Lo mismo sucedió con La Renga frente a un muchacho que murió en un recital en la costa, donde dispararon una bengala dentro del recital y le pegaron una bengala en el pecho a uno y lo mataron. Lo mismo El Indio y su banda en Olavarría, donde hubo 2 que murieron aplastados por la enorme cantidad de gente que había en el lugar. Una característica de los recitales del Indio es que cuando se hacen lugares cerrados, siempre hay más gente que los que el lugar permite, lo cual es una clara invitación a que suceda algo, ¿no? Digo, de hecho, el propio Indio le decía a Pergolini, unos días antes del recital de Olavarría, mis clientes, iba a decir, sí, no estaba mal usada la palabra, mis seguidores no conocen el concepto de sold out. O sea, yo les digo a la gente que le gusta mi música, que me viene a ver, que ya no hay más lugar, y ellos vienen igual y entran de prepo igual. Querido amigo Indio Solari, si vos sabés que eso es así, tenés que armar el recital de manera tal de que eso no suceda. En algún lugar abierto, como lo hace a veces en Córdoba, no sé, buscarle la vuelta, pero no podés estallar un lugar y después decir, la culpa es de la gente, que yo le digo que está vendido y ellos vienen igual. ¿No? Me parece que ahí hay una cuestión de los discursivos que importa no asumir responsabilidades por los hechos propios. Entonces, como les decía, en el espectáculo público responden todos por esta obligación de seguridad en función de la teoría de la conexidad contractual de los artículos 1073 a 1075. Ahora, en el espectáculo deportivo, esta solidaridad de todos los intervinientes en el espectáculo deportivo viene dada por la ley de violencia en el deporte. Si van al artículo 51 de la ley de violencia en el deporte, la 23.184, van a encontrar que tiene una redacción muy parecida a lo que después fue el artículo 40 de la 24.240 de la ley de defensa del consumidor. Y van a ver que ya ese artículo 51 de la ley llamada de ley de la Rúa, porque la había impulsado de la Rúa cuando era senador, decía, o dice, porque aún sigue vigente, que frente a los daños que sufre un espectador en el marco de un espectáculo deportivo, la responsabilidad es solidaria de todos los intervinientes en ese espectáculo. Del organizador del evento, del club visitante, del club local, responden todos. El artículo 51 ya nos resuelve este problema que en espectáculo público tenemos que construirlo a partir de la jurisprudencia y a partir del diálogo de fuentes y la interpretación de las normas. Bien, entonces, los dos deben en espectáculo público y espectáculo deportivo
una obligación de seguridad. Los dos tienen una responsabilidad solidaria, todos los que integran el espectáculo. En materia de espectáculo público, esto se aplica por teoría de la conexidad contractual. En espectáculo deportivo tenemos la solución en el artículo 51 de la Ley de Violencia en el Deporte. Ahora, yo les decía que me encantaba dar este tema por el día del descenso de River y el día del partido que no fue de Boca con River en la cancha de River, porque la otra diferencia entre espectáculo público y espectáculo deportivo es qué pasa con la responsabilidad del organizador del evento frente a los hechos que suceden alrededor del lugar donde se desarrolla el espectáculo, ¿no? En los dos casos vamos a estar de acuerdo en que se comparte la responsabilidad del organizador y de todos los que concurren al evento, no solamente por lo que pasa adentro del estadio, sino también, o del lugar donde se celebra el evento, sino también de lo que pasa afuera. La responsabilidad de los dos supuestos, tanto espectáculo público como espectáculo deportivo, va a abarcar no solamente lo que pasa adentro, sino también lo que sucede afuera. La diferencia entre uno y otro va a estar dada por la extensión de esa responsabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad en uno y otro caso? Y además, la fuente. Sí, acá podría entrar la figura del consumidor bystander, de hecho es lo que dice la Corte en el fallo Mosca. Yo estoy cada vez más convencido que el bystander en realidad es un consumidor directo, no es una tercera categoría de consumidor. Fíjense que, y esto creo que lo charlamos cuando dimos consumidor, el concepto de consumidor abarca aquel que tiene el concepto de relación de consumo, mejor dicho, abarca cualquier vínculo jurídico que haya entre consumidor y proveedor, ¿se acuerdan de esto? Y cuando vimos cuáles pueden ser las fuentes de las relaciones de consumo, vimos que el contrato de consumo es una, pero también el hecho ilícito del proveedor es otra, las acciones unilaterales del proveedor es otra. Entonces, el hecho ilícito del proveedor, que consiste en incumplir el deber de seguridad, convierte a este sujeto en un consumidor directo que tiene una relación de consumo con el organizador del espectáculo, relación creada por el hecho ilícito del incumplimiento del deber de seguridad. No sé si se entendió. Juliano, ¿se entendió lo que planteaba? Juliano. Bien. Perfecto. Entonces, en este contexto, les decía, de espectáculo público, el alcance de la responsabilidad del organizador y de la gente que está en el evento, que convoca a las masas, lo vamos a encontrar o lo vamos a tener que construir a partir de la jurisprudencia y la doctrina. Hay en el proyecto de ley de defensa del consumidor una norma que toma esto que tenemos en la doctrina y en la jurisprudencia, y está proyectada una norma de la responsabilidad por lo que sucede en los alrededores del espectáculo público, pero todavía no es ley, por lo tanto tenemos que seguir trabajando con estos elementos. ¿Dónde va a estar o cuál va a ser el alcance? Bueno, ahí sí lo que ha dicho la jurisprudencia es que el organizador tiene responsabilidad por los hechos que estén en lo que debería ser su área de dominio. O sea, el lugar donde se celebra el evento y un área alrededor razonablemente extensible en función de la entidad del espectáculo público, ¿no? Entonces, si yo organizo el recital de los Rolling Stones en el Estadio Único de La Plata, mi área de dominio tiene que ser lo suficientemente amplia para prever la convocatoria que hacen los Rolling Stones, el tipo de público que llevan los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Ahora, si yo estoy mirando la responsabilidad de Cantemos con Adriana y el Sapo Pepe, y donde el público que va son nenes de 3, 4 años, o más chicos, y la cantidad de público es sensiblemente menor, obviamente esa área de dominio se va a reducir sustancialmente. Entonces,
No hay una extensión normativa que nos diga son 300 metros a la redonda, son 200 metros a la redonda, es lo que pasa enfrente, es lo que razonablemente el organizador debe prever en función de la cantidad de gente que convoca, ¿no? Ahora, sí estamos todos de acuerdo de que frente a un evento que está sucediendo dentro de esa área de dominio, el organizador debe prever y garantizar la seguridad, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos el caso de Fernando Báez en Villa Gesell, donde lo estaban golpeando entre 4, entre 5, a 20 metros de la entrada del boliche, y el personal del boliche no interviene, bueno, habrá una responsabilidad civil del boliche por no haber garantizado la seguridad de este chico en el área de su dominio, ¿no? Más cuando estamos hablando de un boliche grande con un poder de convocatoria sustancial, donde había mucha gente, inclusive la capacidad estaba rebalsada y había más gente afuera que adentro, ¿no? Entonces tiene que tener este boliche un control sobre lo que sucede en un ámbito razonable. No digo que si se hubieran golpeado en la playa a 10 cuadras, también se tendría que haber hecho responsable, pero lo que está sucediendo a 10, 20 metros parece razonable plantearle que debería haber tomado alguna intervención. Sí, Alejo. Profe, Sí, te buena escucho. consulta. En los espectáculos deportivos, la seguridad fuera de lo que sería la cancha mayormente, o sí, el estadio, lo representan lo que sería la policía bonaerense o de la ciudad. ¿Los clubes tienen responsabilidades penales o solamente civiles? Porque el poder de fuego lo tiene la policía en ese caso, y no la maneja A el ver, club, solo paga. sí, claro, varias cosas. Primero, frente al espectador, la responsabilidad civil es del organizador del evento. O sea, tanto el club como en el caso del fútbol, la Asociación de Fútbol Argentino, la Conmebol, el que organiza el evento. ¿Cómo es internamente? ¿Cómo se organiza la prestación del servicio de seguridad? Después tendrá que dirimirse en una cuestión interna entre ellos. Pero civilmente, quien convoca asume la responsabilidad, ¿tá? Por más que no lo pague. Pero en espectáculos deportivos, y ya que me haces la pregunta, me viene bien para hacer el cambio, el área de dominio que vimos que hay en el espectáculo público es diferente. Y es diferente justamente por lo que establece la ley 23.184, que señala que la ley de violencia en el deporte se aplica a lo que sucede dentro del estadio, a lo que sucede alrededor y a lo que sucede entre que la gente se concentra y se desconcentra y se traslada al estadio de ida y de vuelta. Entonces, y esto lo explica muy bien López Herrera, ¿no? En un artículo, si alguien sufre un daño y puede demostrar la relación de causalidad de ese daño con el espectáculo deportivo, independientemente de dónde suceda ese daño, el club y el organizador van a tener responsabilidad. López Herrera, que es un jurista tucumano, trabaja en la corte de Tucumán, es un gran jurista tucumano, planteaba que el caso de un partido, por ejemplo, Boca Rosario Central o Boca Newell's en Rosario, y va a la barra brava de Boca por la autopista, va por la Panamericana, baja en San Nicolás y desvalijan el kiosco, el parador de la ruta de San Nicolás. Bueno, claramente ese traslado tenía que ver con ese espectáculo deportivo y por lo tanto el organizador de ese evento va a tener responsabilidad frente a los daños causados y va a tener que salir a indemnizar a ese señor que estaba en el medio de la ruta y que lo desvalijaron en el traslado de un lugar a otro. Por eso es que también los traslados de las barra bravas, cuando hay público visitante, cuando hay un evento muy grande, se hacen con custodia de la policía. Se quieren asegurar los clubes y la AFA de que los muchachos no se bajen, no hagan desmanes en el camino, porque saben que después la tienen que poner. Entonces, en el espectáculo deportivo no existe. Sí, claro, el organizador puede pedir la repetición al club y el club inclusive puede repetir contra aquel que causó el daño, ¿no? En el caso de la agresión al micro de Boca, que se identificó quién fue el agresor, claramente si el club paga, después tiene una acción de repetición contra ese agresor. Ahora, si el club elige no hacerlo, bueno, problema del club. ¿No? Digo, es verdad que muchas veces encontramos daños
que el que causó el daño no es solvente. Pero, digo, hemos tratado con la justicia penal y no hemos tenido resultados. Quizás con la justicia civil, en el sentido de dejar a esta gente inhibida de por vida, embargada, fuera del mercado, podamos tener algún resultado distinto. Me acuerdo un caso de un partido de Boca contra un equipo brasilero, el Gremio creo que era, de Porto Alegre, cancha de Boca, Boca iba ganando 2-0 Copa Libertadores, y un chico de 17, 18 años que estaba en los palcos, que es un lugar que es caro, que tener una buena en la cancha de Boca sale un dinero, le revoleó un par de cubitos de hielo en la cabeza al juez de línea. A raíz de ese hecho, a Boca le suspenden la cancha, Boca termina pasando de fase y tiene que jugar las semifinales en la cancha de Racing, sin público, y termina eliminado de esa Copa Libertadores. A Boca eso le generó un daño patrimonial, tuvo que salir a alquilar un estadio que no era el propio, perdió la oportunidad de obtener un rédito deportivo, de avanzar a una siguiente fase, lo cual implica además un dinero económico. Todos los clubes que juegan un torneo internacional cobran un extra por cada ronda a la que avanzan. Entonces, hay un perjuicio económico. Digo, y este chico, que tiene una familia con un patrimonio importante, podría haber salido a responder, aunque sea en parte, por ese daño. Y si no, bueno, que quede inhibido, pero me parece que hay cuestiones que son aleccionadoras. Y respecto de lo que sucede afuera, el día que River se fue a la B, un glorioso día, los simpatizantes del club de Núñez estaban tan contentos con el descenso que, además de prender fuego su propio estadio, salieron a prender fuego los negocios que estaban alrededor. Los que hemos tenido la suerte de vivir ese día y de acordarnos y de tener conciencia de lo que pasaba ese día, veíamos por la tele cómo los hinchas de River quemaban el bar que estaba enfrente, le rompían los vidrios a la concesionaria de autos que también está enfrente del estadio. Hicieron un verdadero desastre, prendieron fuego a autos, hicieron un verdadero desastre. No frutos de la alegría, obviamente, de haber perdido la categoría. River tuvo que salir a indemnizar a toda esa gente que estaba alrededor, porque su responsabilidad abarca lo que sucede en el estadio y lo que sucede alrededor. El día de la final de Boca con River, que no se jugó, la defensa que plantea River es: la agresión al micro sucedió desde afuera del anillo de seguridad. Como les vengo planteando, la ley de violencia en el deporte no contempla esta idea de anillo de seguridad o área de dominio como si se plantea para espectáculo público, sino que el área de dominio es todo, desde que la gente se concentra hasta que la gente se desconcentra. Por lo tanto, River tenía responsabilidad por ese hecho. Y de hecho, cuando Boca plantea en el TAS, en el Tribunal Arbitral Deportivo, el reclamo para que le den los puntos y le den por ganada la final de la Libertadores, el Tribunal Arbitral Deportivo le da la razón a Boca respecto de que River era responsable por esos daños. Elige otras sanciones. River tuvo 3 partidos sin jugar con público visitante y alguna otra sanción más, ¿no? No quiso volver a hacer jugar la final, ni quiso darle a River por perdido lo que había ganado en la cancha. Pero eso no quiso decir que River no fue sancionado y que efectivamente el Tribunal Arbitral no haya reconocido que es mentira de que la responsabilidad de River se circunscribía únicamente a lo que sucedía dentro de una determinada zona, sino que la responsabilidad va mucho más allá. ¿Se entendieron los conceptos? ¿Me han seguido? Bien. Les traje los eventos de Boca y River, además de por simpatía, para que puedan verlo como esto tiene un asidero en la realidad. No es que estamos discutiendo cosas que son efímeras, sino que son cosas que pasaron, que no están pasando únicamente porque estamos todos encerrados y no podemos ir a la cancha, pero que cuando pase la cuarentena seguramente van a seguir pasando. Nos queda charlar brevemente sobre los otros 2 contratos que tenemos para charlar hoy, que es el de edición y de representación. Ambos son muy parecidos. La edición importa
contratar con un autor para que escriba una obra, y este autor que escribe esta obra va a poder transferir sus derechos económicos, ahora vamos a charlar un poquito sobre derechos de autor, a favor del editor, y el editor va a tener a su cargo la obligación de difundir la obra, de imprimirla y hacerla, distribuirla y difundirla. Cuando hablemos de derechos de autor, tienen que saber que todo autor, todo aquel que escribe un libro de derecho, un libro de poesías, una novela, un libro histórico, un documental, lo que fuera, también un músico, también un cineasta, todo autor de una obra cultural va a tener dos derechos sobre esa obra. Una parte que van a ser derechos personalísimos y que son intransferibles e irrenunciables, que son parte de su esfera íntima, y una parte de derechos económicos sobre esa obra, sobre las cuales sí va a poder celebrar contratos, vender derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué importan estos derechos personalísimos? Que el autor siempre, por más que firme lo que firme, va a tener el derecho de vigilar la manera en la que se difunde la obra, de oponerse a que la obra se difunda de una manera distinta al mensaje que él quiso dar, y de pedir que se remuevan las imitaciones, las publicaciones no consentidas, que se remuevan aquellas publicaciones que se hacen con un texto distinto al que al escrito, o que le cambian el mensaje o el sentido de lo que ha querido decir, que puede accionar sobre las imitaciones. Recuerden, por ejemplo, muy recientemente el fallo que hubo de la Cámara Civil y Comercial Federal en el caso de Cris Morena contra Florencia Bertotti por la imitación que hacía Florencia Bertotti de Patito Feo, no, de Floricienta, perdón. Me pasaron algunos años de que mi nena miraba. Florencia Bertotti toma Floricienta, hace un programa muy parecido que se llamaba Nini, donde la sentencia de la Cámara es genial en ese sentido. Se pusieron los camaristas, me quiero imaginar la escena, porque además los conozco, son toda gente muy mayor, mirando videos de Floricienta y mirando videos de Nini, ¿no? Y ponían los videos de Floricienta, las chicas y los chicos bailando, haciendo la coreografía, y ponían el video de Nini y eran exactamente iguales, hasta giraban en el mismo momento, hacían en la misma gracia en el mismo momento, la cadencia de la música era muy parecida, ¿no? Era claramente una imitación, y no le quedó otra a la Cámara Civil y Comercial que decir acá evidentemente una copia, y darle la razón a Cris Morena de que Florencia Bertotti se había apropiado de algo que no era de ella. Ahora, más allá de esta parte personalísima que es irrenunciable, los autores tenemos, ¿no? Algún libro que me han publicado, tenemos un derecho económico. Tenemos un derecho a ser reconocidos por esa obra, ¿no? Y ese derecho económico se va a pactar en el contrato de edición y representación, donde el editor va a retribuirle al autor, de alguna manera, su obra. ¿Cómo se pacta? Y puede ser que el autor le pague una suma que el editor, perdón, le pague al autor una suma X de dinero por la obra en función de la expectativa de lo que espera vender. Entonces, mira, yo sé que vos me vas a escribir un bestseller que voy a recaudar tanta plata, entonces te ofrezco a vos tanto para que escribas. Sucede poco, pero sucede. La otra posibilidad, que es la más común, es sobre el precio de tapa del libro, o sea, lo que vale el libro vendido en la calle, al autor se le reconoce un porcentaje que suele estar en el 10%, más o menos. Entonces, por cada libro que se vende, el autor se lleva un 10%. Fíjense esto, para que vean la realidad y el esfuerzo que es escribir. Escribir lleva mucho tiempo, Martín se los puede decir. Son muchas horas de estar frente a la computadora, horas de resignar familia, de resignar cosas. Y piensen lo siguiente, ¿alguno compró el manual de Borda? Yo lo compré. ¿Cuánto lo pagaste? Creo que el año pasado lo pagué alrededor de 3.000 pesos.
más o menos. Bueno, vos pensás que de esos 3.000 pesos éramos 5 autores, ¿no? Más o menos, ¿sí? Ale, Roberto. Sí, 5. Sí, 5. Bueno, de esos 3.000 pesos teníamos 300 pesos por cada libro vendido para repartirnos entre los 5. O sea, eso es lo que nos toca a cada uno por el libro de Borda, que ya lleva 3 ediciones. O sea, 3 ediciones son casi 1.500 ejemplares vendidos. O sea, 300 dividido 5, hemos ganado 60 pesos por cada libro. Entonces, obviamente que nosotros lo hacemos no por una finalidad económica, no por una intención económica, pero sepan que a ver, entendemos la necesidad de los alumnos de poder acceder al material al menor costo posible, pero piensen que todos los PDFs y las cosas que circulan por ahí importan de que hay alguien que se sentó a escribir que lo termina haciendo gratis y que termina resignando familia, amigos, tiempo de ocio o de laburo a cambio de nada, porque cada PDF es algo menos que cobra por su laburo. No quiere, a ver, no soy ingenuo, sé que circulan, de hecho, hasta sé que hay organizaciones de la facultad que tienen los PDF subidos a los Drive, los he visto, pero sepan que a los que estamos de este lado del mostrador, no tiene que ver con el perjuicio económico, tiene que ver con, che, hice este laburo, mínimo reconocimiento, esperamos tener, pero bueno, si persiguiéramos finalidad económica escribiendo, nos dedicaríamos a ser novelistas y no profesores en la facultad. Además, después nos tenemos que pelear con las editoriales, porque las editoriales, la mayoría nunca te blanquean del todo el número que vendieron. Entonces, te dicen que vendieron 500 ejemplares y vendieron 700. Hay toda una discusión de qué pasa con el libro electrónico, ¿no? O sea, nosotros cobramos derecho de autor sobre los libros en papel, bárbaro. Ahora vos me estás diciendo que lo vas a sacar en ebook. Y el ebook tiene otro precio más barato, del cual yo no sabía, que lo vas a vender más barato electrónicamente. ¿Cómo controlo cuántos ebook vendés y a dónde? Entonces, hay también toda una discusión con estas cuestiones desde los autores. Y lo mismo sucede con la música. La música se pudo reinventar con Spotify y esos sistemas donde aseguran que a los músicos les llegue una retribución de la música que hacen, pero la verdad es que a los músicos, sobre todo a los que recién empiezan, ¿no? A los que pegaron un hit de movida y bueno, están ahí, pero no estoy hablando de las grandes bandas, U2, los Rolling Stones, Metallica. A los tipos que recién empiezan, dedicarle tiempo a la música y no ver un mango, y es un freno importante para que puedan seguir dedicándose a la música. Entonces, esto de la libre circulación del arte y que todo tiene que ser gratis y demás, todo muy lindo cuando nos toca ser consumidores, pero cuando estamos del otro lado del mostrador, ojo, porque estaríamos esperando que la gente nos dé las cosas gratis también. Que el músico componga gratis, que el autor, los escritores escriban gratis, ¿no? Que los actores actúen gratis. Y la gente, como son seres humanos, come, necesita satisfacer necesidades como alimentación, vivienda, ¿no? Entonces, ojo con esto de los derechos de autor, piénsenlo. A ver, yo creo que necesitamos reinventarnos desde el lado de los libros, ¿no? Desde el mundo editorial necesita un cambio como el que tuvo la música con Spotify, porque si no, nos vamos a quedar sin autores. Digo, a mí ya cada vez me dan más fiaca y me pongo más selectivo cuando me invitan a escribir algo, porque ya me estoy imaginando el tiempo que voy a perder escribiendo a cambio de 0 pesos. Entonces, che, tengo 3 pibes, la verdad, ¿me voy a pasar un sábado sentado en la computadora o me voy a jugar con mis pibes? Y si no tengo ninguna retribución, me voy a jugar con los pibes. Y es así. Entonces, insisto, hay que repensar un montón de cuestiones, porque así, de esta manera, nos vamos a quedar sin autores. Dicho esto, sí, Felipe, que levantaste la mano. Hola, profe, ¿cómo andás? Bien, todo bien. No sé si conoce los NFTs, que es una tendencia ahora, hoy en día. No sé si sabe de qué se trata. No,
No, Es, ¿de qué se trata? es una manera de comprar y de vender también, así, arte, cosas. YouTubers se han vuelto, no millonarios porque ya eran bastante millonarios, pero sí han ganado sumas bastante considerables de dinero. Un tweet del CEO de Twitter se vendió por $2 millones, cosas así. Y Ujú. donde tengo entendido, no sé bien por ahí, alguien sabía, que se pierde, se pasa con el NFT todos los derechos. No sé si también los derechos personalísimos o qué pasa en ese caso con los derechos de autor del creador del NFT. NFT significa token no fungible, esa es la sigla en inglés, porque no es una obra material, sino que está toda digitalizada y basada en el mundo de la blockchain, de las criptomonedas. Sí. A ver, los derechos personalísimos son irrenunciables e intransferibles. De hecho, solamente pasan a los herederos del autor mortis causa, ¿no? Entonces, si alguien fallece, los derechos de autor pasan a sus herederos y duran 70 años a partir de la muerte del autor. Entonces, los derechos de imagen, los derechos de autor sobre las obras, todo va a pasar a los herederos, quienes los van a poder seguir explotando durante 70 años más. Ahora, esos derechos personalísimos son irrenunciables. Yo lo que puedo hacer es renunciar a mis derechos económicos, si quiero. Puedo transferir gratuitamente, donar los derechos económicos y no pasa nada. Puedo suscribir una exclusividad con algún editor, para que solamente él pueda publicar mis obras. Obviamente las exclusividades se pagan, pero solamente puedo negociar mis derechos económicos. Los derechos personalísimos son intransferibles del autor, salvo mortis causa, que pasan a sus herederos forzosos, ¿no? Entonces, los herederos van a poder continuar con la explotación económica, van a asumir la posibilidad de mantener la intangibilidad de la obra. Por eso hay obras que se pueden publicar libremente sin pedirle permiso a nadie. Las 1001 noches. Se escribió hace 500 años atrás. No tengo que andar rastreando a los herederos del autor de las 1001 noches para hacer una versión libre de Disney con una princesa que vuela y zaraza. Disney no le tuvo que pedir permiso a nadie. De hecho, fíjense que Disney, las últimas obras nuevas que está haciendo, son recreaciones de leyendas populares de distintos países. Lo cual implica que por esas historias Disney no le está pagando un mango a nadie. No es que Disney está vamos a hacer historias nuevas. No le está pagando un mango a nadie. Lo que hace es recrear historias de leyendas populares de distintos países. No está pagando ideas nuevas. Bien. ¿Se entendió, Felipe, lo que vos planteabas? Un agregado más. En nuestro país, el software tiene una protección de propiedad intelectual, pero no se inscribe los códigos y demás en el INPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, sino que se registran en derechos de autor. No me pregunten por qué, pero las líneas, los códigos del software tienen protección, y se va a dar a través de los derechos de la Sociedad de Derechos de Autor. El contrato de representación es exactamente lo mismo que el contrato de edición. Lo que va a variar es el objeto. En la representación, el representante, ¿no?, que va a ocupar el lugar del editor, lo que va a tener que hacer es tomar el guión de una obra y hacerla reproducir. Entonces, va a tener que contratar el director, los actores, etcétera, etcétera. La reproducción es lo mismo que la edición, solamente que hay una bajada a la realidad, una llevada a la realidad de la obra. También vamos a tener los mismos cuidados respecto al derecho de autor. El autor de la obra va a tener el derecho a supervisar cómo se está armando, a dar el visto bueno, a dar indicaciones para que se respete su idea original. Todo esto en salvaguarda de sus derechos personalísimos. De manera que la obra, cuando salga, respete las previsiones que tuvo. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Buenísimo. Chicos,
Nos vemos entonces la próxima clase. Buen fin de semana, cuídense que está jodida la mano, no hagan clandestinas, que es complicado, y nos vemos en estos días. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Chao, chao.